La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También tenemos otra red de radios amigas que se unen. En Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en Yurimaguas, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; en Lampa, Radio San Valentín; en Cerro de Pasco, Radio Activa; en Huanta, Radio Continental; y también a Onda Digital TV nos ponen sus pantallas, y a Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en la plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web de Radio Santa Rosa, que usted debe entrar e informarse. Ahí tenemos todos los programas: www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 15 de diciembre, estamos a 10 días de la Navidad y ya saludamos a Rosa María Palacios, que nos está esperando. ¿Cómo estás, Rosa María? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Empezamos este programa ya de miércoles 15 de diciembre, a 9 días de la Navidad, dando cuenta, por supuesto, de las menciones de los auspiciadores del programa. Y comenzamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Como la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS LATAM 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad.
Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los padres dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, tenemos nuestra rifa este viernes. No se olviden, son los últimos días para participar. Pero ahora vamos a los temas de fondo, que hay muchos. Pero quería empezar por uno que parece anecdótico, pero que ha terminado siendo muy revelador. Augusto Álvarez de Rodríguez, en su columna de hoy, en su programa de ayer, comenta un asunto, reitero, que puede parecer anecdótico, pero que no lo es. La señora Karelyn López, ya muy conocida de ustedes por su trabajo de gestión de intereses en beneficio de compañías constructoras, una de las cuales en consorcio gana una licitación de más de 200 millones de soles, es la persona que paga la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente en Palacio de Gobierno. ¿Por qué Karelyn López paga la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente? ¿De qué estamos hablando acá? Es evidente que muchas personas, ¿no es cierto?, vinculadas al tráfico de influencias, querrían acercarse a la familia del presidente y pagar sus gastos. De hecho, hemos visto estas situaciones anómalas en el pasado. El problema es que esto refleja para el presidente de la República un grado de cercanía y de intimidad que no es respetable para la institución presidencial. Cuando se conoció del evento del cumpleaños de una niña, todos pensamos que el presidente efectivamente tenía problemas para cumplir con la ley porque las reuniones sociales están prohibidas, más aún en un establecimiento público como es Palacio de Gobierno. Ahí sí le gustó Palacio de Gobierno, ¿no? Antes no le gustaba. Pero finalmente había una niña de por medio, la intimidad familiar del presidente, y finalmente nadie dijo nada más. ¿Estaba mal? Por supuesto que estaba mal. Pero el problema no era la violación de las normas sanitarias. El problema central es que una persona imputada en este momento bajo investigación por un presunto tráfico de influencias en beneficio de una empresa que no debió ganar una licitación que se gana de forma bastante oscura, es la financista de los gastos personales del presidente de la República. Y eso es inaceptable. ¿Por qué? Hoy día también la República, en la portada, se da cuenta de un fenómeno que ya todos conocemos, pero que se ha agravado durante la pandemia. La corrupción de los gobernantes regionales. 115 causas abiertas en fiscalía contra gobernadores regionales que han abusado de su poder. Se veía venir cuando se relajan las normas justamente por la emergencia, y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque si no la gente se muere. Se aprovechan, pues, y trafican con el oxígeno, con los ventiladores, con las camas UCI, con las compras del Estado en esas materias sanitarias y, por supuesto, se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente. Varios gobernadores regionales han pasado por prisión en el Perú, no pocos. Ese es el problema, no pocos. Y todos los días hay uno más. Ayer aprendieron al de Ucayali, al ex de Ucayali. El de Arequipa está preso, en fin, podríamos seguir enumerando. ¿De qué estamos hablando acá? De un sistema local, municipal y regional profundamente corrupto, que el presidente de la República está trayendo al gobierno nacional, porque se basa en el compadrazgo, en el qué me vas a dar para que yo te dé, en el yo ya llegué y ahora tú vienes conmigo, pero algo me tienes que dar. Hermanito, hermanita, ¿recibiste los libritos? ¿Tienes entradas para el fútbol? ¿Un teléfono para mi hija?
unos pasajes para ir al Mundial de Rusia, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo. La misma razón por la que el juez Inostroza no puede andar sacándole mendrugos a todos los litigantes es la misma razón por la cual el presidente de la República no le puede sacar mendrugos a los proveedores del Estado. Está muy mal. Si el señor presidente quiere hacerle una fiesta de cumpleaños a su hija, no hay ningún problema. Se han hecho en Palacio de Gobiernos varias. Pero es el señor presidente de su sueldo el que paga el cumpleaños de su hija. Y le paga a los proveedores, él y su esposa, o sus hermanos, por último, pero no una proveedora del Estado. Esto es un hecho muy grave. Refleja el carácter del presidente de la República, refleja sus valores morales. Porque el presidente dice, yo jamás he metido uña, no me han criado así. Ah, pero para recibir, sí te han criado. Y además, ustedes dirán, bueno, pero es una cosa pues inofensiva, ¿no? Un presidente no se va a vender por tan poco. Reitero, están trayendo costumbres de gobiernos regionales que se venden por centavos al Palacio de Gobierno. Acá la discusión no es la cuantía, porque la señora Carolyn López, vaya que obtuvo posteriormente un buen regalito. Y no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de un puente que vale más de 220 millones de soles. Que su patrocinada obtiene en un concurso donde el presidente de la comisión le dice a los otros dos, oye, no le podemos dar la buena pro a esta empresa. Este consorcio no tiene experiencia. Y los otros dos le dicen, no, ya está decidido, ¿eh? Nosotros firmamos. No es solo el cumpleaños de la niña, es las relaciones que tiene el poder político con el tráfico de intereses dentro del Estado. Y ayer, Augusto les ha contado esta noticia, yo he tomado conocimiento esta mañana, nadie ha dicho nada. Reitero, no es un asunto menor. Revela el carácter del presidente de la República, está dispuesto a que cualquiera le regale cualquier cosa. Y hay regalos que un presidente no puede recibir. Hay regalos que un funcionario público está prohibido de recibir. Hay políticas sobre lo que se puede y no se puede recibir dentro del Estado peruano. Hay políticas por escrito. O no lo sabe el presidente, o no ha sido instruido en estas materias. Una persona privada puede recibir lo que quiera de quien quiera, con las formalidades establecidas en el Código Civil. Hay contratos de donación. La donación siempre es un contrato, por si acaso. No es un acto de liberalidad unilateral donde el que acepta no tiene ningún papel. No, es un contrato donde hay donante y receptor de la donación. Pero las personas que están en el Estado, los servidores públicos, tienen otro estándar de cumplimiento. No pueden recibir regalos ni promesas de regalos de ninguna naturaleza, salvo los protocolares que se entregan en visitas de Estado para promover la artesanía local, el turismo, etc., con fines de promoción del país. Y hay efectivamente cosas que se regalan cuando hay una visita de Estado. Pero no se aceptan regalos así nomás, y mucho menos de un proveedor del Estado. Más adelante vamos a estar con el doctor César Azabache para hablar de estos temas de profunda corrupción, que son de peseteo en un extremo de la ecuación, ¿no es cierto?, pero que son de enorme beneficio en el otro. O sea, hay que recordar lo que fue el caso Lavallato, o lo que ha sido el caso Lavajuez, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que normaliza la corrupción, que vende sus sentencias a cambio de un celular. De eso estamos hablando en el caso Lavajuez. Un par de entraditas para el partido de fútbol, un almuerzo en un sitio de parrilladas. De eso estamos hablando. Y venden sus sentencias.
se venden por poco, pero que se vendan por poco no quiere decir que no sea delito. Por eso es que el famoso Barata encontró en estas tierras terreno fértil que no encontró en otras, que no encontró. La corrupción del Perú no ha sido igual a la corrupción de otros países, porque acá está normalizado que te den el almuercito, el librito, el viajecito, algo te tienen que dar como funcionario público. Reitero, si usted es una persona privada, usted no tiene que rendirle cuentas a nadie de lo que recibe. Pero si usted es una persona que trabaja en el Estado peruano, sí tiene que dar cuentas de lo que recibe y de quién recibe y por qué recibe. Y todo eso está normado y regulado. Lo que ha hecho el presidente está muy mal. Y si fue el subsecretario Bruno Pacheco el que promovió este evento y le dijo que normal no más, bueno, ahí tienen el problema de tener a un secretario que no es abogado, sino profesor de física y química, con todo cariño por los profesores de física y química, que de derecho no saben nada, y que no pueden orientar al presidente de la República diciéndole, señor presidente, no es conveniente que usted reciba una donación para la fiesta de cumpleaños de su hija. Un buen secretario general, su trabajo es decirle que no al ministro todos los días. Ministro, no se puede, ministro, es ilegal, yo no voy a firmar esa resolución, eso está mal, vamos a terminar todos presos. Ese es un buen secretario. Ese es un buen asesor. Dicho sea de paso, no sé quién le escribe los discursos al presidente, pero no puede ser que el presidente se presente ayer en la ceremonia de graduación en la Escuela Naval y diga que Miguel Grau dijo, en este buque nadie se rinde. ¿Quién le escribe los discursos al presidente de la República? No solamente es históricamente falso, sino que francamente, en la Escuela Naval, en la Marina, decir eso es hasta ofensivo. Miguel Grau muere al inicio del combate de Angamos, en las primeras maniobras. Jamás pudo decir en este buque nadie se rinde, porque fue el primero en morir. El que dice en este buque nadie se rinde es mi antepasado Enrique Palacios, que pide que se levante de nuevo la bandera peruana. Él sobrevive, pero muere al día siguiente por sus heridas. Toda la Marina sabe eso. Cualquier marino te lo explica en 2 minutos. ¿Cómo es posible que el presidente de la República se presente en una institución académica que cultiva la memoria de sus héroes en sus estudiantes, porque así tiene que ser, eso le da moral, unidad, en fin, respeto a la institución, y no sepa ni lo básico? ¿No pueden contratar asesores decentes que escriban discursos decentes? Uno que le aconseja no recibir regalos, otro que le escriba discursos que tengan mérito histórico. Porque por último, si no sabes, bueno, ya no lo dices, pues, pero no te inventas. Esto es todos los días. Todos los días. El presidente ayer se reunió con los partidos que tienen presencia en el Congreso y ha trascendido que la lista de pedidos es variada, pero que varios le han hecho saber de una forma u otra que el tiempo de Mirta Vázquez debería concluir. Así lo informa hoy día el Diario del Comercio. Bueno, una obligación de presidencia del Consejo de Ministros es darle un soporte al presidente de la República que sea de valor. El discurso de ayer no pasó por ningún filtro histórico, institucional, mínimo. Y se nota, pues, se comienza a notar por todas partes. El cumpleaños de la niña no pasó por ningún filtro de orden penal. El presidente de la República tiene que tener al lado un historiador, un filósofo, una persona de letras, de humanidades, que escriba discursos. Y al lado, un abogado. Y si es penalista, mejor. Que le diga todo el tiempo, presidente, eso no lo podemos hacer porque es delito.
Porque probablemente en su poca experiencia el presidente no tenga ni idea de qué cosa es el Código Penal. Si sigue así, va a seguir el triste destino de los expresidentes del Perú, va a terminar preso. Pero no escuchan. Y lo que es peor, reitero, es llevar las, anomalías administrativas, regionales y municipales a Palacio de Gobierno. Porque es exactamente lo mismo. Como en el Congreso, hay que decirlo, revocar el mandato presidencial es llevar las anomalías regionales y locales de la revocatoria del mandato de alcaldes. Es exactamente lo mismo. Y el problema, reitero, para el presidente puede ser grave. Porque demuestra el vínculo, prueba la relación directa, personal. Yo tengo 5 hijos, jamás en mi vida he recibido dinero de nadie para pagarles una fiesta infantil. Mis fiestitas serán modestas, pues no, una tortita, uno da lo que puede. ¿Qué es esto de que un tercero te pague la fiesta de tu cumpleaños de tu hijo? Eso no es honesto. Eso no demuestra honestidad. Y el presidente está mintiendo reiteradamente, una y otra vez. Y no sería nada del ministro de Defensa que fuera ministro del Interior, que ha cambiado varias veces de versión sobre qué cosas va a hacer a la Casa Zarratea. Y él es fiscal. Él sabe que la inconsistencia en las declaraciones conduce a la sospecha. Primero fue a hablar, después no fue a hablar, después no se encontró con él, después nunca hablaron, no habló con nadie más, pasaba por ahí. Y de estas varias, ¿no? En el Perú la corrupción es lamentablemente el pan nuestro de cada día. Y hoy estamos mirándola de nuevo. Y reitero, en un asunto que ha pasado por lado, ¿no? Yo no sé, a ver, si tú habías leído esto, de que la hija del presidente había tenido una fiesta de cumpleaños gracias a Karelín López. No ha salido por ninguna parte, ¿no? Yo te digo, si no fuera por Augusto Álvarez, ni me entero. ¿Eso es normal en una democracia? No, no es normal. No es normal que esta señora, que tiene nexos con todos los gobiernos, porque hasta asesora parlamentaria de Luz Salgado ha sido, ¿no es cierto?, que es íntima de la secretaria del presidente Vizcarra, que reaparece ahora pagando la fiesta infantil. Esta no es una persona normal, es una persona que se dedica a colocarse en las cercanías de Palacio, siempre, con cualquiera, una sola camiseta, la del gobierno de turno. Y nadie levanta una bandera y dice, ojo, hay que decir algo, la gestión de intereses es una actividad lícita en el Perú, ¿eh? Pero tiene normas, tiene una regulación, se efectúa con transparencia, las causas son claras, manifiestas. No se puede hacer gestión de intereses pagándole el cumpleaños infantil a la hija del presidente en Palacio de Gobierno. Ni en ninguna parte, ojo, tampoco en Puña, en ninguna parte. ¿Qué pasó? Lamentablemente va a ser difícil que lo podamos saber por boca del presidente de la República, porque no da entrevistas, pues. No rinde cuentas. Y en esto tiene que comenzar a rendir cuentas. Mientras tanto, hay problemas gravísimos en todo el Perú. Hoy se supone, 15 de diciembre, está anunciado que la empresa minera Las Bambas cierra sus operaciones temporalmente. Hay otra mina hoy en primera plana en el comercio que también ha cerrado sus operaciones en Loma Linda, en Ica. ¿Por qué? Porque el Estado peruano no es capaz de controlar una carretera, o 2 o 3. 200 personas toman una carretera y paran la producción de las bambas. Hay piquetes de 20 personas, no pasa. No es un tema cuantitativo. No. Es cualitativo porque es muy fácil tomar una vía, pues. Y la empresa, que ya ha perdido más de 400 días de operación en menos de 4 años,
está harta. Y tiene toda la razón, porque te juegas la vida. Y ojo, este no es un conflicto socioambiental, como mucho de la izquierda les quiere vender. Este es un tema de codicia, plata, extorsión. Comunidades que se colocan a la vera de la vía para cobrar peaje. Y el peaje es, me da 25 camiones a mí. Por supuesto, al día siguiente sale la siguiente comunidad y dice, a mí también. Entonces tú tienes que coimear durante 400 kilómetros a cada dirigente. Y digo coimear porque, discúlpenme, ¿qué cosa es eso? Imagínense ustedes que ustedes tuvieran cualquier negocio, que para sacar su producto le tienen que pagar a todos los vecinos por los cuales ustedes pasan delante de su puerta. ¿Ok? Ustedes tienen una panadería, hacen 1000 panes, tienen 20 vecinos, y para sacar su producto de un lado al otro, le tienen que ir entregando 5 panes a este, 5 panes, a todos los vecinos, no al Estado peruano, no a través de la tributación, no con la licencia municipal, no, al que está al ladito, ¿ah? Y a veces hay uno de 3 manzanas más allá que también reclama su pan. Eso no tiene ninguna lógica, ninguna racionalidad económica. No te lo entiende ningún inversionista del planeta. Ese peseteo, igual que el cumpleañitos de la niña en el Palacio de Gobierno, ese peseteo, ese menudeo, dame 25 camioncitos para que yo los maneje. Eso no te lo entiende nadie. Eso no es hacer negocios. Eso es someterse a la extorsión. Mientras el señor Pedro Franqui quiere que las minas tributen más, claro, pueden tributar más. Pero cuando produce cero, la tributación, ¿saben cuánto es? Cero. No importa qué porcentaje sea. Cero es cero. Tú produces cero, el 30% de cero es cero y el 70% de cero es cero. Da lo mismo. Cero, pues. Y eso es lo que han logrado por no poder controlar una carretera. Con Policía Nacional, que sabe muy bien despejar carreteras, más Policía Nacional, por cierto, y con sanción. Tomar carreteras es delito. Los últimos acontecimientos en Ayacucho, donde se ha quemado las instalaciones de una mina, la minera Pumayo, no tienen sanción hasta el momento. No hay detenidos ni presos. A ver, yo le quemo la casa a mi vecino, envuelta en una bandera peruana, y no me va a llevar la policía a la cárcel. Por supuesto me va a llevar la policía a la cárcel, me volví loca. Sin sanción. Impunidad absoluta para la destrucción. Descontrol absoluto en las vías de comunicación, porque el Estado no controla ni un peaje. Extorsión y chantaje. Y el ministro quiere que las mineras paguen mucho más impuestos porque ganan mucho. Están cerrando ya y van a cerrar más. Antamina cerró 3 días y bueno, en Ancash se dieron cuenta de lo que costaba cerrar Antamina y el presidente regional y sus alcaldes inmediatamente movilizaron y dijeron, abran por favor. Bueno, Las Bambas cierra hoy. Cierra. Ni un centavo para nadie. Ni para el gobierno nacional, ni para el gobierno regional, ni para las municipalidades. Cero. Porque Las Bambas paga una regalía sobre la venta, además del impuesto a la renta. Si tú no vendes nada, ¿cuánto le vas a entregar al gobierno regional? Nada. Nada, pues. Ahí tienen su éxito. Es un asunto gravísimo el de la minería, porque reitero, estamos hablando del peseteo. Págame el cumpleaños de mi hija. Dame 25 camioncitos encapsulados. A ti, a tu comunidad. Y la otra también. 400 kilómetros de camioncitos encapsulados. Y después le das un trabajo a mi hijo que se hereda. Para mi nieto y para mi bisnieto también. Y después me vas a dar una casita. Y el Estado no está. Es probable que para esa comunidad el Estado no esté tampoco, ¿eh? Yo no discuto eso. Pero el asunto es que la empresa minera no puede sustituir al Estado.
sobre todo si le está entregando más del 50% de sus ganancias al Estado peruano para que las ejecute. Y de eso la mitad se tiene que ejecutar en esa zona. ¿Qué cosa puede hacer el empresario? Cerrar, pues, no te queda otra. Que te maten a tus choferes, que te apedreen tus unidades, que te maten a tus ingenieros, o que tus ingenieros se tengan que jugar la vida, como ha pasado, yendo por caminos accidentados para evadir el bloqueo y tengan accidente de tránsito. ¿Ese es el plan? Bueno, es un pésimo plan, pues. Y si no se resuelve, esto es culpa de la primera ministra, que tiene una experiencia en Grufides de conciliación, pero su aproximación al problema no es la aproximación de quien tiene el imperio de la ley de su lado, es la aproximación de alguien que monitorea una mesa de diálogo. ¿Perdón? El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado peruano. Aquí no te sientas empresa y particulares a discutir un tema con una especie de árbitro silencioso que es el Estado. No, el Estado tiene el imperio de la ley. Ni este, el Estado. Pero la señora Mirta Vázquez no quiere hacer cumplir la ley. No considera que tomar una vía sea delito. No dispone con el ministro del Interior, con Avelino Guillén, el despeje de la vía. Porque vamos a seguir conversando. Ese es el enfoque de la jefa de una ONG, pero no de una primera ministra. Una primera ministra está para hacer que la ley se cumpla. Como el presidente, su primera obligación en la Constitución es cumplir la ley. La primera ministra tiene que cumplir la ley. La ley dice que las vías en el Perú son libres y que hay libertad de tránsito. Y quien viola la libertad de tránsito va preso. Eso es lo que dice la ley. Y la señora Mirta Vázquez está conversando. Esperemos que pronto se puedan poner de acuerdo. ¿Por qué el acuerdo tiene que ser entre una empresa privada y las personas que viven a lo largo de 400 kilómetros de carretera? ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe? ¿Dónde está el Estado? Pintado en la pared. Ah, bueno, pues no queda más remedio que cerrar las operaciones mineras en el Perú. E irán cerrando todas, ¿ah? En la medida en que no les dejan trabajar. Y vamos a ver qué hace el señor Franque con su presupuesto el próximo año. No hay otra alternativa. Y bueno, después de esta larga perorata, está con nosotros César Azabache, pero vamos a hacer una pequeñísima pausa para que Abel haga un anuncio sobre nuestra rifa y regresamos con él. Abel, adelante. Muy bien, Rosa María, estamos ya listos para la pausa, pero permíteme decirles que nuestra rifa es este viernes. Hoy día pueden comprar sus tickets último día. Nuestra cuenta en el BSP es 193-200-353-087, ahí está en pantalla, y el voucher lo envían al 959-679662. Ayúdennos en el sostenimiento de nuestra emisora. Y también queremos agradecer, Rosa María, a las personas que están entrando al PayPal o PayPal, siempre nos corrigen. Gregory de Orlando, Estados Unidos, Benno de Munchen, Yolanda de Surco y Judith de Londres. Muchísimas gracias, Dios les bendiga por sus aportes. Y también tenemos la billetera electrónica. Ayer Rosa María demostró cómo usted puede donar rápidamente a Radio Santa Rosa. Con todo eso, nos vamos ya a la pausa porque ya nos está esperando el doctor César Azabache. Pausa, un minuto y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Madre de Dios, Puerto, Radio
Madre de Dios, Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Banquea, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, nos ponen sus pantallas, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, además el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Kiebamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con el doctor César Azabache. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, doctor César Azabache, gracias por estar con nosotros. Y decíamos en la pausa que cuando se tiene que llamar a un penalista para que analice un país, bueno, ya estamos mal. O sea, ya no podemos estar peor. Porque lo que he narrado esta mañana, como introducción a este programa, es un conjunto de imputaciones delictivas, ¿no? De toda clase, a todo nivel, con el Estado en todos sus niveles como protagonista, ¿no? Y esto es terrible, pero empecemos caso por caso. Hay, según la República hoy en la mañana, 115 expedientes fiscales contra sendos gobernadores regionales que, aprovechando normas de emergencia, porque se relajan, y bien que se relajen, ¿no es cierto?, han hecho de las suyas, algunos, no todos, no lo sabemos, con compras de oxígeno, camas, monitores, etc. ¿Qué pasa en el Estado peruano para que esto sea una enfermedad endémica? Ni con Lavallato, ni con Lavajuez. No hay forma de curar esto, no hay vacuna. Qué buena manera de plantearlo, Rosa María. A ver, de varias formas, quiero comenzar por tu primer comentario. Lo decíamos también preparando esta conversación. Cuando una sociedad no tiene reglas y dispositivos intermedios de contención de sus disfunciones, todo pasa directamente a la caja negra de los casos penales. Y déjame decirlo con una frase: no dialogamos, nos acusamos. Pero además no contenemos nuestro comportamiento en cánones legales, nos desbordamos en función a intereses, subjetivamente. Entonces el resultado es que sí, por desgracia, todavía muy buena parte de la actividad pública se explica en términos penales, en función a transgresiones. Esta referencia que has hecho a la corrupción como mal endémico, creo que aplica perfectamente. En mi propia memoria personal, en el año 2000, estuvimos en esta Procuraduría, la primera, para los casos Fujimori y Montesinos, y el gobierno que cerró el ciclo en el que estábamos, Ugaz y yo, tú recuerdas que Ugaz y yo nos apartamos, somos abogados privados, nos apartamos pronto de la Procuraduría, era el ciclo gobernado por el presidente Toledo. Y déjame decir esto para terminar de graficar el dramatismo. Años después hemos descubierto todos que el presidente Toledo pidió $30 millones de soborno a Odebrecht por los proyectos de asociación pública-privada. Bueno, 30 millones, Rosa María, déjame decírtelo, era el monto del soborno más alto que había cobrado Montesinos en los años 90. Es el soborno de los Mirage. De modo que el número, permíteme esta broma histórica con confesión de culpa, el número se lo dimos nosotros. Entonces, en la cabeza de Toledo, el ciclo anticorrupción de los casos de los 90 sirvió para hacer su estudio de precios en el mercado. Luego, hemos tenido, durante el gobierno de Humala, este ciclo impresionante de una fiscalía que se volvió a inventar para organizar los casos contra gobiernos regionales. Estamos otra vez en operativos sobre gobiernos regionales. ¿Cuánto? 7 años después. Tenemos, como has dicho, en diciembre, el enorme terremoto institucional que ha provocado el caso Lavajato. ¿Miramos qué está pasando en la presidencia de la República? Con toda la historia de presidentes de la República que tienen cargos penales. Sí, yo creo que no estamos aprendiendo, creo que no estamos mirando hacia el futuro, pero tampoco estamos mirando hacia el pasado reciente. Creo que el punto de adelgazamiento institucional es difícil de superar, aunque este país siempre nos da sorpresas. Creo entonces que lo que hay que empezar a buscar con urgencia son momentos, indicadores que puedan empezar a enseñarnos a acumular en reacciones defensivas a favor de esquemas institucionales. Creo que la reforma universitaria es el primero en la lista. Bueno, sí, ahí vamos a entrar de todas maneras, pero quedémonos un momento, por favor, en este caso, que se ha conocido ayer, una gestora de intereses. No es ilegal ser gestor de intereses, ojo, siempre y cuando sea transparente, te rija por la normatividad que existe en el Perú.
una gestora de intereses que se hace amiga de todos los entornos presidenciales, está siempre muy cerca del poder, ¿no es cierto? Le paga el cumpleaños infantil a la hija del presidente de la República en Palacio, y luego resulta que sus patrocinados ganan un contrato por 220 millones de soles. Claro, la Fiscalía va a tener que hacer la relación causa-efecto, y eso implica una investigación, yo no estoy adelantando nada, pero por el amor de Dios, el presidente está involucrado en un asunto gravísimo. Es espantoso. Claro, lo que nos está costando mucho es tener esta desinstitucionalización, perdóname lo largo de la palabra, de la presidencia de la República en un sistema que, pensado en otras coordenadas, desde el 79, ha establecido protecciones constitucionales muy duras hacia la presidencia de la República. Francisco Iguren, en su tesis doctoral, dice que ese entubamiento de la responsabilidad del presidente explica por qué hemos estallado a este uso informal de la vacancia como dispositivo de expulsión o de eyección de la presidencia de la República. Hay algunas, sin duda, cuestiones más en este desorden, pero ese es el punto. Entonces, claro, tenemos una protección constitucional de la que no queremos hacernos cargo a la presidencia de la República, que obliga a esperar 5 años. Pero Mark Cairo se ha pasado todo este mes diciendo muy claramente que en el camino tenemos las cuestiones sobre infracción a la Constitución que pueden conducir a una inhabilitación, que tienen un proceso no express como el de la vacancia, sino uno muchísimo más equilibrado y que, por ejemplo, pueden construirse claramente con el caso de los ascensos. Yo creo que claramente también en la no prevención de prácticas corruptas, porque claro, el tráfico de influencias es una práctica corrupta. Lo más limpio, hay que decir, es reformar el artículo 117 de la Constitución sobre el juicio político al presidente, el que dice durante su mandato el presidente solo puede ser acusado, y añadir ahí corrupción. Claro, digamos, corrupción, tráfico, ahí. Por tanto, como Colombia, ¿no? El presidente es el primer ciudadano del país, pero es un ciudadano más, de modo que sí es responsable penalmente. Y claro, la Fiscalía de Nación, en un proceso especialmente regulado por su alto cargo, decide proceder contra él, pues se procede contra él y nos atenemos a las consecuencias. Pero mientras se hace una reforma, que además, Rosa María, perdóname, pero este Congreso tiene dos legislaturas ordinarias, en un Congreso que tiene sus propias velocidades, para solo citar uno de sus problemas, es complicado. Entonces, por lo menos, creo que en lo que se refiere a este caso, una manera institucionalmente más equilibrada de discutir las cosas es empezar a discutir un caso por infracción a la Constitución, con lo que requiere más calma y reflexión que la expeditiva vacancia, pero ojo, menos carga probatoria que un caso penal, porque no se le va a condenar por un delito. Se va a discutir si es responsable o no por la configuración de los procesos del Estado que conducen a cosas como la injerencia de Pacheco en los ascensos, o como que en plena pandemia, en su propia casa, hay una fiesta infantil financiada por una persona que resulta ser gestora de intereses. Digo entonces, la infracción a la Constitución puede conducir a una inhabilitación, y la inhabilitación a la eyección del presidente, a su destitución, por un camino completamente distinto que el penal, y que puede conducir a su absolución o a su condena en un futuro caso penal. No hay relación entre ambas cosas. Eso es lo que creo que tenemos que empezar a entender. Hay otro camino. Claro, pero el problema acá es ya institucional. ¿Cómo puedes tener de secretario de la Presidencia de la República a un profesor de física y química, con todo cariño, que no tiene ninguna experiencia en la administración pública? Y digamos, supongamos que de buena fe él cree que este es su papel. Porque así trabajan los gobiernos regionales, así trabajan las municipalidades provinciales y distritales. Entonces, él cree que su papel es hacer favores, está ahí para, digamos, servicios. Vamos a hacer, lo dicen los chats, hay que servir a estas personas. No entiendo que esto es delictivo. Sí, creo que tu comentario tiene varios niveles de análisis en los que hay que reparar, ¿no? En uno primero, mientras te escucho, recuerdo un artículo que publicó Jaime Daltaus hace ya casi 10 años, donde Jaime decía que estábamos arrastrando, y él pensaba en los casos de los gobiernos regionales de la época de Humala, Claro. Él decía que estamos arrastrando un problema serio, y es que históricamente la ciudadanía se constituye alrededor del debate sobre impuestos justos y justicia tributaria. Y nuestro país, que se perdió muchas oportunidades en la transición de principios de siglo, ha creado un régimen en el que la población
asciende socialmente y ve incrementados sus ingresos por su intervención o inclusión en redes de influencia formadas desde los gobiernos locales y los gobiernos regionales. De modo que el votante, decía Jaime, no vota en atención al control sobre la administración de los impuestos, vota en atención a la correlación que mejor lo puede posicionar en el reparto del dinero que viene del tesoro y que no nace de la recaudación, sino del canon, de las regalías, de productos que le son ajenos en su percepción del mundo. Entonces eso lo que genera es una situación, un régimen, un cuadro de relaciones fuertemente clientelares. Agrégale a eso, que hay que decirlo, esta izquierda, la que está en el gobierno, llegó sin ninguna formación profesional para gobernar. De modo que Pacheco es la expresión de lo que ha venido ocurriendo, y lo hemos estado diciendo todas y todos, en muchos de los sectores del Ejecutivo. Personas que no tienen entrenamiento profesional, de eso se trata. Claro, pero que sí creen en la clientela. Sí, claro. Creen en la clientela. Y el otro problema, para mirar ya el caso de la violación abierta y clara de la ley en la toma de carreteras, es que la posición de PCM es la posición de una ONG, no de quien tiene el imperio de la ley. Es decir, vamos a conversar, ustedes negocien, nosotros monitoreamos este diálogo sin intervenir prácticamente. Cuando tú te volteas y dices, tú eres el Estado, tú tienes el imperio de la ley, tú tienes que hacer cumplir la ley. Me parece que ha sido con ocasión a los conflictos en Chumbivilcas, se ha publicado un comunicado, un pronunciamiento del Ejecutivo invocando a la mesura. Sí, yo creo que hay otro problema serio. Digamos, tú sabes que yo vengo de formación de una ONG, de modo que voy a decir esto también con mucho dolor personal, ¿no? Pero creo que hay un problema serio cuando no entendemos que asumir un cargo público implica algo parecido a lo que hace un juez americano cuando se pone la toga. Es decir, en el momento previo, en el de la elección o el de la disputa por el cargo, yo me confirmo en mi identidad y me presento con mis preferencias. Pero cuando asumo el cargo, sin violar mis preferencias, sin desengancharme de ellas, tengo que tener en claro que lo que me toca es gestionar bienes públicos. Y eso implica cambiar el punto de referencia. Yo puedo, no lo digo en términos personales, ¿no?, sino en figurativos, yo no soy un hombre de izquierda, lo sabes, pero alguien puede, o ya no soy, debo decir, ¿no? Alguien puede venir desde la izquierda, pero en el momento en que toma el aparato del Estado, no está haciendo activismo de izquierda, tiene que entender que hace gestión pública. Yo debo decirte que veo con mucho agrado, a pesar de mis primeras reacciones cuando aceptaron el cargo, al ministro de Salud y al ministro de Economía, que son dos hombres de izquierda, dos hombres socialistas de formación, que me da la impresión, es mi impresión, están haciendo gestión pública. He visto con mucha expectativa a Mirta Vázquez hacer un ejercicio semejante, y contigo, creo que además lo hemos comentado en algún otro espacio, he sentido la fuerte desilusión de ver la gestión subjetiva del conflicto minero del sur de Ayacucho, de la que creo todavía no termina de salir. Pero voy contigo. Asumir un cargo público en el Ejecutivo implica desapoderarse de las preferencias personales que uno porta y asumir el espacio de lo público, que es el que no estamos construyendo, Rosa María. Ese es el problema. Y en eso, mientras no consigues el espacio, construyes un espacio de lo público, aquel que quiere beneficiarse en este sistema clientelar tiene la cancha libre. Sí. No tiene límites. Nadie se lo pone. Eso es muy importante. Claro, la cuestión es dónde se construye la autocontención, ¿no? Porque un sistema institucional funciona con contenedores externos, que son las reglas, y contenedores internos, que son la propia consistencia. Pero claro, cometimos el gran error de aprobar vía referéndum la eliminación de la reelección parlamentaria, y entonces tenemos congresistas de corto plazo sin expectativa de ascenso. Primera manera de desarmar lo público es continuidad. Es identificación de un proyecto país más largo que incluso la vida personal de uno mismo. Luego hemos llegado a esta situación en la que tenemos un gobierno que comenzó con un partido, mientras Perú Libre, el señor Cerrón, estaba en el control o casi control del Ejecutivo, que creía que un partido político era lo mismo que la cosa pública. Gran error, ¿no? O sea, la cosa pública no depende de un partido. Claro, eso funciona en Cuba, donde el partido es la cosa pública, ¿no? Pero donde no funciona nada. En democracia.
En efecto, o sea, si algo, mira, permíteme hacer esta digresión, pero si en algo ha fallado el socialismo teórico, es en no ponerse al día en el descubrimiento de lo público como referencia de la acción política práctica. Creo que esto es imperdonable desde la Segunda Guerra Mundial, y ahí está Hannah Arendt para demostrarlo, para citar una de 200 autores. Correcto. El socialismo teórico, creo que este ejercicio lo ha puesto en evidencia, sigue pensando en términos de partido o de sindicato, y eso es un error muy fuerte. Entonces eso nos obliga, creo, Rosa María, a mirar desde fuera del gobierno e incluso de fuera del Parlamento, desde qué espacios podemos impulsar un debate en el que reconozcamos que lo público es ese espacio en el que se forma el futuro, con el reconocimiento de los ciudadanos y de ciudadanos que no asumen posiciones en atención a cómo se relacionan con una red de intereses, o quién le va a conseguir un contrato, o cómo le cae el dinero, ¿verdad? Sino que piensan en sus hijos, en el ambiente, en la protección de personas vulnerables. Eso habrá que construirlo otra vez todo. No, te dicen que sí piensan en sus hijos, pero solo están pensando en los suyos, ¿ah? Nadie más. Sí, claro. Claro, no pienso en mis hijos. Por supuesto que pienso en mis hijos. Doctor, yo pienso en mis hijos, no pienso en lo de usted, pero los míos sí. Bueno. Este problema, hay que decirlo, no es un problema de Palacio Gobierno o del Ministerio cual y cual. Por lo que estamos conversando es un problema extendido. Se extiende al Congreso de la República. Yo ayer hacía una lista con unos alumnos de los temas al menudeo que se rematan en el Congreso de la República. Se rematan las universidades, ¿no? O sea, cuáles operan, cuáles no. Se remata el tema de la minería ilegal, transporte informal. Todos esos temas tienen aliados internos dentro del sistema legislativo para boicotear cualquier esfuerzo de regulación. Aliados privados, ¿no? Terrible. Y sí, mira, a mí me impresionó que después de algo que parecía ser el primer ejercicio público de este Congreso, que fue la aprobación de la ley del presupuesto, que, digamos, hay que resaltarla como un éxito de gestión y negociación institucional, viniera este pasar por alto al ministro de Transportes, ¿no? El primer punto no vinculado al presupuesto en el que la bancada se han estado de acuerdo ha sido sostener al frente del Ministerio de Transportes a una persona que, con el mayor respeto, tiene vinculaciones innegables con el transporte informal y que está haciendo gestión de intereses privados dentro del ministerio. Entonces, ahí, además debo decirlo, Rosa María, el ciclo de estas últimas semanas ha sido tan intenso que se nos ha casi pasado de las manos. Claro, todos apretamos los botones rojos del arma, todos y todas, pero se vino a la cuestión Pacheco y se quedó el asunto de transportes, que como tú dices es uno de los dos más fuertes de la lista de lo que se está mercantilizando del Congreso. Claro, también hay que decir que en transportes no tenemos un foco de resistencia social tan consolidado como lo tenemos en universidades. Has estado siguiendo los comunicados de las universidades públicas y privadas sobre esto. Tenemos que resolver, creo que colectivamente, las enormes confusiones que la rectora de la Universidad de San Marcos está mostrando, la señora Gerí, a la que respeto muchísimo, es una enorme profesional, pero aquí se equivocó de todas. Porque ayer en otro espacio, Jorge González Mantilla me decía, si alguna universidad tiene que liderar el proceso de defensa de este intento de reforma, es la San Marcos. La San Marcos no puede estar jugando el papel de boicot en esto. Pero esto, Rosa María, a diferencia de transportes, universidades tienen colectivos que pueden organizar una defensa sólida de este proceso inicial que apenas está intentando lanzar. Esa es la razón por la que no ha fracasado. Esa es la razón, porque es una reforma realmente acogida por las universidades, por los padres de familia, por los alumnos y por toda la comunidad universitaria. Los profesores que estamos en universidad licenciada estamos felices porque tenemos orden. Mira, déjame hacer dos ejemplos que no sé si lo voy a decir de manera agradable, pero necesito decirlo. Las dos universidades más criticadas por haberse formado en esquemas más bien de acumulación que de retroinversión son probablemente, lo digo con respeto también, la César Vallejo y la UCIL. Las dos están licenciadas. Claro. Las dos hicieron el enorme esfuerzo de convertirse en algo distinto que lo que sus fundadores originalmente pensaron, y ya lo son.
Entonces, explíqueme, Rosa María, si no hay enormes razones para que la Vallejo y la UCIL, entre todas las demás, también estén del lado de la línea que defiende el ciclo de estabilización de la universidad peruana. Pero por supuesto que sí. Entonces, tiene sus universidades. Hoy hay un comunicado también de la red de universidades católicas, que es enorme en el Perú, porque no es solamente la Universidad Católica, es la Pacífico, la Ruiz de Montoya, es decir, hay muchísimas universidades católicas en el Perú porque todas se adscriben dentro de una fundación, si se quiere, católica, ¿ok? El problema aquí es, además, hay que decirlo, ¿quiénes están con la reforma? Las mejores universidades privadas del Perú. La Pacífico, la Cayetano, la de Lima. O sea, algo tienen que decir las que están en los mejores rankings del Perú. Y le están diciendo al Estado, oiga, esta reforma está bien, es útil, sirve, mejora. Muchísimo por mejorar. Muchísimo por mejorar. Porque además lo que ha hecho SUNEDU es establecer estándares mínimos, no máximos, mínimo, lo mínimo que una universidad puede tener. Hay que decir además, una población muy grande en el Perú que es, digamos, es una población joven que es primera generación en la universidad. Primera generación en la universidad. Entonces, yo como padre de familia, que no he ido a la universidad, tengo un problema de asimetría en la información. No sé si es buena o mala. No he ido yo. Quiero que mi hijo sea ingeniero, pero yo no soy ingeniero. Ahí me dicen, baratito nomás, que lo van a hacer ingeniero. Me conviene. Pero resulta que el muchacho estudia, termina, y su título no le sirve para nada. Eso es una estafa. Total. Una estafa. Destruye una ilusión. Entonces, no puede ser que en el Congreso tengamos lo que tenemos en este momento. Yo quiero agregar algo a esto que me parece muy fuerte y que creo que es correcto. Eso destruye la ilusión de alguien que deposita su confianza, ¿no?, en la formación que le pueden dar a sus hijos o a sí mismo o a sí misma. Quiero levantar el papel de la universidad pública, Rosa María. Yo creo que nuestra universidad pública es resiliente. Creo que ha hecho esfuerzos como lo que San Marcos hizo desde la San Marcos de los 80 que tú y yo conocimos hasta la San Marcos actual. Ambos somos universidad privada, pero creo que eso de la misma además, pero creo que eso nos obliga con mayor esfuerzo a reivindicar el papel de la universidad pública. Por eso me parece tan doloroso que además una profesional a la que respeto muchísimo, la primera mujer rectora de la San Marcos, esté en las confusiones en las que ahora está, de las que yo no dudo que va a salir. Además, universidades que hoy tienen mucho mejores estudiantes. La UNI, la Agraria y San Marcos tienen a los mejores estudiantes del Perú. ¿Por qué? Porque es tranquísima entrar. Es difícil. Y además tienen el enorme... Es tan exigente que vas a tener a los mejores estudiantes del Perú. No, y además... Tienen material humano. Tienen los mejores. Ya quisiera yo tener clases. Y con el enorme desafío de resolver el problema que la deserción estudiantil derivada de la pandemia genera, ¿no? Pero una cosa adicional, Rosa María, además del drama personal que significa ser estafado por este esquema que se quiere reimponer, hay una segunda cuestión, que las universidades son el foco de generación del conocimiento en una república. Esto, ayer Gorky González, sigo citándolo, pero es imposible no hacerlo, me decía, esto no es una cosa entre universidades públicas o privadas, la universidad es por definición pública, que la gestión de una entidad privada o una fundación es otra cosa, pero la universidad es un bien público, es la fuente de generación de conocimiento y de investigación, en una sociedad, en un entorno, cuyo principal capital es el conocimiento y la investigación. Entonces estamos hablando de la República, estamos hablando del Estado, estamos hablando de las bases de la institucionalidad. Yo quiero pensar que al tocar esta fibra sensible, estas mafias o estas correlaciones de tráfico han apretado el botón rojo que debe empezar a acercarlas. Me imagino a APP, que es un partido originado en una universidad que está licenciada, me imagino a APP poniéndose en contra de esta campaña de contrarreforma. Espero que Acción Popular haga lo mismo y espero que a partir de este punto tengamos un primer issue de no retorno, en el que empecemos a encontrar que hay cosas que corresponden a lo público que no son negociables. Universidad de la primera, creo que transportes está en esa lista. Claro, pero hay otro problema que tiene que ver con esta cosa tan peruana que es la ninguneada, ¿no? ¿Qué ha pasado digamos, en el sistema ya más personal de cada congresista? Tenemos un congreso muy mediocre que proviene de universidades no licenciadas. Es decir, hay un conjunto de congresistas que han estudiado en universidades no licenciadas y que hoy se sienten ninguneados. Es decir,
No es su culpa, por supuesto que no es su culpa, no es culpa del estudiante que fue a una universidad donde lo estafaron, pero quieren reivindicar el nombre de esas universidades no licenciadas hoy porque esa es su identidad. Sí, claro, o sea, eso es un factor que provoca probablemente adhesiones y respaldos subjetivos. Y claro, el nivel de... Claro, es el problema. Mire, es bien claro, de los 8 que han votado a favor en la Comisión de Educación, 5, Sí, 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 o sea, sí. hay una que no tiene educación universitaria y 4 que son de universidades no Ahora, licenciadas. José María, ahí también hay un problema generacional, ¿no? O sea, las universidades no licenciadas provienen de esta liberalización desordenada que se ensayó en los 90, donde se encontró un nicho de colocación de capitales en la educación, ¿no? SUNEDU, de varias maneras, es un primer esfuerzo por contener el desorden que se generó durante casi 15 años de desatención y de regulación universitaria. SUNEDU no tiene 15 años todavía, de modo que es un esfuerzo aún juvenil, pero tenemos ya una generación de profesionales que son apenas menores que nosotros o tienen nuestra edad, que provienen de esas universidades. De modo que de varias maneras estamos peleando contra una suerte de acumulación o sedimentación de relaciones de influencia que no han sido transparentadas. De modo, bueno, eso es parte de lo que el ejercicio de la política tiene que compensar. O sea, tiene que poder encontrarse la manera desde el propio Congreso de romper esa alianza subjetiva en aras de un sistema que se estabilice a sí mismo, y voy contigo, y claro, eso significa también no ningunear a quienes en realidad han sido víctimas del sistema y han sido formados o desfigurados por ese sistema no regulado anterior a la SUNEDU, ¿no? Ahora, en beneficio de todos, de los alumnos universitarios, le voy a pedir algo que es muy raro que se pida normalmente en un programa. Quiero que nos explique el tipo penal tráfico de influencias, para que le quede claro a los congresistas, a los gobernadores regionales, a también, por supuesto, los ministros, al presidente de la República. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal tráfico de influencias, por favor? Mira, eso es muy sencillo. Está prohibido poner en el mercado la mediación para determinar la relación de un funcionario público y cobrar por eso, salvo cuando el ejercicio de mediación es profesional, está registrado y tiene, por tanto, reglas de supervisión y de compliance. Es decir, hay una profesión de incidencia y hay un registro para quienes ejercen esa profesión de incidencia. Fuera de eso, basar en relaciones personales, de compadrazgo, de amistad o de ventaja, la interposición de oficios ante un funcionario público es delito. Y es delito desde la oferta. Eso es lo que te iba a preguntar. No tengo que recibir nada. No tengo que recibir nada finalmente, ni tengo que haber logrado nada. Es decir, si mañana alguien viene a decirme, mira César, yo soy primo del juez fulano y me he enterado que tienes un casito ahí que creo que yo puedo arreglar. Bueno, eso es tráfico de influencias ya en el momento en que me lo proponen. Y yo lo puedo denunciar. Muy Yo bien. lo puedo denunciar. ¿Y quién es el infractor, el delincuente, digamos? El ofertante. El ofertante, que puede ser funcionario público o no. O no, o no. Digamos, esta persona que en mi ejemplo imaginario viene a decirme que es primo del juez fulano, digamos, ni siquiera hace responsable al juez, que puede ni siquiera saber que ese sujeto camina por la calle, pero ese personaje está ofreciéndome no un esquema legal, no me dice César, yo sé algo que tú no sabes, esta cosa tiene derecho civil, yo también puedo ayudar en tu caso. Me está ofreciendo una relación subjetiva. Soy su primo. En ese momento comete un delito. En ese momento comete un delito. Yo lo puedo denunciar por eso. Y es cierto, no interesa que sea funcionario público o no. Puede ser otro juez, puede ser un funcionario del Ministerio de Justicia, o puede ser un particular. Ejemplo clarísimo. Ejemplo B, para todos nuestros alumnos hoy día que están en el Congreso y en el Estado peruano. Yo soy funcionario público y le digo a otro funcionario público, oye hermanito, a este hay que servirlo. Nos ha ayudado en la campaña, no podemos quebrar esta empresa. ¿Te parece si le sacas la resolución favorable? Ya. ¿Eso es tráfico de influencias o es otro delito?
Eso se llama patrocinio infiel. Y aquí hay que entrar a la taxonomía del derecho penal. No así como las mariposas tienen nombre, los delitos también. ¿Qué es lo que pasa? En los delitos sobre corrupción hemos creado una serie de dispositivos que están destinados a resolver esos casos en los que no descubrimos todo. Ok. El arquetipo de los casos de corrupción es el soborno. ¿De acuerdo? Que, digamos, que es perfecto, que es perfecto en su configuración cuando se descubre en flagrancia. Pero claro, hacer casos de flagrancia, aunque sea lo perfecto, no es lo que usualmente puede ocurrir. Normalmente nos enteramos de las cosas tarde. Entonces, el primer refugio, cuando no logramos construir el caso perfecto, está en irnos sobre el contrato que resultó. Y ahí está el delito de colusión. No sé si pagaron por esto, pero sé que el contrato que firmaron no tiene ninguna explicación pública y es claramente un engaño. Colusión, primer refugio. Ok, pero paremos ahí un momento en la colusión. Es decir, la colusión es un delito de resultado. Basta con que esté el contrato y que el contrato no tenga explicación para que yo pueda presumir colusión. Hay dos modalidades, ¿no? Hay una de resultado, cuando se perjudica el patrimonio del Estado, y hay una de simple peligro, cuando el contrato no produce consecuencias económicas, pero es tan aberrante que su única explicación es que es producto de un acuerdo entre el particular y el agente público. Hay que decir, de varias maneras, la colusión se construye desde el fraude que construye ese contrato. Alguien mintió, hay un precio que es falso, hay una experiencia que dejaron pasar y que no era real, ¿no? Primer refugio, cohecho, colusión. Segundo refugio, el tráfico de influencias. En teoría, ese es un comportamiento que está destinado o que puede estar destinado a un soborno o algo semejante, pero la ley permite atajarlo cuando se le ofrece al privado, al cliente, o cuando no sabemos quién es el cliente, o si hubo cliente, pero se ejerce la influencia ante el funcionario que decide. Entonces, el ofertante hacia el cliente comete tráfico de influencias. El ofertante hacia su objetivo, patrocinio infiel. Ok. Y ahora, si le paga, cohecho. Cohecho. Ahora, por ejemplo, yo conozco al señor presidente, es mi amigo, y su hijita tiene un santo, yo se lo voy a pagar. Porque es mi amigo, pues, ya. No es delito, ¿no? Pagarle el santo a una niña no es delito. Ya, muy bien. Unas semanas después, yo gané un contrato en un ministerio, en una comisión, una cosa buena, no tiene nada que ver con el presidente. El fiscal tiene que probar el nexo causal entre las dos cosas, ¿verdad? ¿O no es necesario? Yo creo que no. A ver, lo que pasa es que, para comenzar, en los casos legales, las personas no se cinden, ¿no? O sea, no soy yo amiga del presidente que le hago la fiestita y yo gestora de intereses, y no soy yo. No soy yo, soy la misma persona, ¿no es cierto? Entonces, y claro, y cuando se construye un caso, además, no todos los hechos que entran a la mesa de trabajo son ellos mismos delitos por sí. Los hechos tienen varias funciones, ¿no? Algunos, como el señor Pacheco diciéndole a un general del ejército que debe ascender fulano, no sultano, son el núcleo central, la historia en la que se construye. Otros funcionan como pruebas de contexto. Yo detesto la palabra indicio, pero se usa muchísimo, incluso en el lenguaje común, ¿no? Son pruebas de contexto. En el contexto uno prueba cómo se configuran las relaciones, uno prueba las oportunidades, uno prueba el comportamiento anterior y el comportamiento posterior de las personas y va cerrando el círculo que se construye hacia otros hechos. Entonces, que la misma persona que está gestionando un contrato que se gana por 27 centavos, creo que es la diferencia de precio. El segundo postor, en realidad, es el primero también. Sí, claro, porque están vinculados los dos, ¿no es cierto? O sea, es nulo, pues, o sea, civilmente lo mira nomás, es nulo. O sea, totalmente, eso es un tema de lesión brutal. Pero en fin, al margen del análisis del contrato mismo, la misma persona que hace esa gestión está en la oficina del secretario de Presidencia, está en la casa del presidente, está haciendo el cumpleaños del presidente. Claro, la niña del cumpleaños no comete ningún delito, hay que decirlo. Nadie que haya prestado servicios para ese cumpleaños tiene ninguna relación con la cadena. El evento lo que pone en relieve es el posicionamiento del personaje que une todos los hilos, ¿no? Es lo que podría llamar una prueba del entorno.
Aquí nuestros colegas les encantaría decir una prueba que parte de la prueba por indicios, ya, si quieren. Pero en todo caso lo que demuestra es cómo se configura el entorno que genera la posición desde la que se ejerce influencias o se determina el sentido de un contrato público final. Así es. Bueno, vamos a tener una brevísima clase de derecho penal para que le quede a todos claros. Ahora, hay otras cosas que decir. Y yo quería aprovechar, porque anoche muy tarde me enteré de algo que ya realmente termina siendo preocupante, de lo que hemos hablado muchísimas veces, pero creo que hay que volver a insistir. Ayer el fiscal José Domingo Pérez ha vuelto a pedir 3 años de impedimento de salida del Perú a Pedro Pablo Kuczynski, y ya tiene 4 en marzo de arresto domiciliario. En su caso, tenía familia en el exterior, efectivamente, probablemente si sale del Perú va a ser difícil que vuelva. Pero lo que es cierto también es que una persona no puede estar 7 años con una restricción a su libertad de esa naturaleza. Y más que se está pidiendo aumentar también luego el arresto domiciliario, sin acusación. Pero ni en Corea del Norte tratan a la gente de esa manera. Hay que acusarlo y sentenciarlo, por el amor de Dios. Vi tu tweet esta mañana. Tengo que decir, por una cuestión de transparencia, que hay más de un cliente de mi firma que ha sido llamado como testigo en ese caso, ¿no? Porque el señor Kuczynski ha tenido o está relacionado a actividad empresarial en diferentes sectores, tiempos, momentos, y usos también. De modo que sobre el evento en concreto, los cargos contra Kuczynski, yo no puedo hacer comentarios, pero sobre el tiempo sí. Sobre el tiempo sí. Quiero recordar esto contigo. Hace ya 15 años, el sistema anticorrupción, el primero, de los casos Fujimori y Montesinos, llegó a un punto de inflexión con ocasión al caso Chacón. Claro. El general Chacón tuvo un juicio, o sea, la etapa principal del proceso, la que, digamos, podemos ver por televisión, el debate principal, de 4 años. Claro. En el 4º año, su abogado, yo no recuerdo quién era, pero me parece que era el señor E., presentó una acción constitucional alegando, y creo que tiene razón, y lo dije en ese momento, y claro, no fue muy bien tomado mi comentario, pero lo voy a volver a decir, creo que tuvo razón, y que el Tribunal Constitucional tuvo razón, porque 4 años no es el tiempo de referencia para construir algo que se llame juicio. Claro. ¿De acuerdo? O sea, el juicio tiene que tener cierta medición temporal que mantenga su poder comunicativo. En esa oportunidad, el Tribunal Constitucional ordenó excluir al general Chacón del proceso. Eso provocó muchos debates y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha movido en otra dirección. Ahora lo que dice es que en los casos de retardo hay que concluir, no ordena anular procesos. Dice también, y la Corte Suprema lo acepta, que en los casos de retardo el perjudicado debe recibir un atenuante en su condena porque el retardo ya ha sido un castigo. Bien, hago toda esta introducción, Rosa María, porque creo que cometimos un error muy grueso cuando regulamos el tiempo de los casos de anticorrupción. 36 meses no puede ser un plazo de referencia para una investigación. Si en el camino hay que esperar, qué sé yo, cooperación internacional del extranjero que demora mucho, pues se suspenden las cosas y nadie puede afectarse en el durante. Digo con eso que el tiempo que puede tomar un caso por lavado de activos o uno de corrupción es explicable. Y sí, las investigaciones por derechos humanos también toman muchísimo tiempo, pero en el camino hay que asegurar el proceso de maneras más razonables, más proporcionales, que no afecten a personas que todavía no sabemos. Y son no es posible que la investigación preliminar dure 36 meses, la preparatoria 36 meses. No es posible. No es posible la investigación dura, en el caso de Osumala, ha durado creo que 2 años, 24 meses más. Entonces, a los 8 años arrancas el juicio oral, que puede durar 2 años, y a los 10 años te absuelven con bienes incautados, con arresto domiciliario, con prisión preventiva, con todo. Incluyendo el sistema laboral y financiero, además. A ver, yo lo diría de esta manera, Rosa María. La vida profesional útil de un adulto, una adulta, es 40 años. Claro. 10 años son el 25%. Y ese es el término de referencia que están durando nuestros procesos emblemáticos. Entonces, todo bien. Hay casos, mira el de esterilizaciones forzadas, en los que un debate largo tiene una explicación. En los casos de derechos humanos, por ejemplo. Los imputados en esterilizaciones forzadas están libres. Absolutamente. Están libres. Ese es mi punto. Viajan, vienen, van. Son ministros, son congresistas. Sí, son congresistas, por supuesto. Y creo que de eso se trata. O sea, una investigación puede ser larga por una serie de razones, pero en el camino no se puede causar
afecciones irreversibles sobre el desarrollo de vida de las personas que están involucradas en ese caso. Entonces, citaba lo de Chacón, porque así como Chacón fue un punto de inflexión en la percepción de lo que es un juicio, y de una u otra manera, creo que ese caso está de una u otra manera, insisto, vinculado al hecho de que con Petroaudios las reglas del proceso de corrupción hayan pasado al Código del 2004, creo que también este incidente que se está generando con el tiempo del arresto domiciliario, que ya fue además materia de debates constitucionales, va a provocar, espero que provoque, un sano proceso de revisión sobre el modo en que se están desarrollando los tiempos en la generación de casos de corrupción que comenzaron en el verano del 17. Vamos a entrar al verano del 22. Son 5 años. Son 5 años. Un condenado. Sin ningún condenado. Digamos, hay un condenado que es Álvarez en Ancash por el caso de la carretera, pero eso fue otra cosa, ¿no es cierto? Completamente aparte. Excepcional, digamos, en otro cuadrante. De esta generación, de los del 17, de los del verano del 17, no hay ningún juicio instalado. Ninguno. Claro. Solo juicio hay 6 acusaciones en control de acusación, o sea... Claro, pero es que ahí Rosa María, esto lo voy a decir con el mayor respeto, pero una acusación de 13.000 páginas augura una intermedia de 5 años, claro, y augura un juicio de 10 más, porque hay que discutir 13.000 páginas. La de Humala tenía 2.000 y la intermedia duró casi 2 años. Entonces, el tiempo, y yo creo que esto es importante empezar a notarlo, el tiempo es un recurso y el procedimiento penal es un recurso además muy caro y muy escaso. Entonces, creo que hay 2 cosas, insisto en decirlo, esto lo digo con el mayor respeto que el Ministerio Público tiene que abordar de inmediato el modo de organización de sus casos en el tiempo, en términos de resultados e impacto, y además los casos que elige investigar, porque parte de todas estas demoras también tiene que ver con que el Ministerio Público, creo yo, es mi opinión, no está filtrando razonablemente en qué peleas entra y en qué peleas no entra, ni está administrando sus recursos en punto de aplicarlos a esos casos que pueden tener un resultado. Hemos conversado varias veces, yo estoy casi segura que todos los casos de donaciones de fondos de campaña antes del 2019 se van a caer. Y si no se caen a la primera, se caerán en la Suprema, porque son inviables, están acusando por un tipo penal que no existe. Bueno, yo varias veces, cuando hemos comentado esto, te he dicho que yo creo que si había alguna entrada que explotar en los casos de donaciones para campaña, era la de la formación de fortunas clandestinas y los delitos tributarios vinculados al lavado. Iván Montoya en el 17 organizó eso teóricamente en un artículo que también, como comentado, se publicó en Midepuc, pero esa no es la línea de estos casos. No es la línea. No lo ha sido nunca. No, es lavado y lavado y lavado. ¿Lavado cómo? ¿Cómo sí, lavado? Lavado puro y duro. Y eso, y además lavado con conocimiento, o sea, lo que la Fiscalía está utilizando como marco de referencia es declarar que puede probar que quienes recibieron los fondos sabían que el origen estaba en las lavanderías ocultas de Odebrecht. Yo creo que cogieron el peor de los caminos imaginables, el que formalizó teóricamente Iván Montoya, que era el amasijo de fortunas clandestinas, tenía más sentido, pero no es la ruta que ha seguido la Fiscalía. Entonces, sí, eso es complicado. Pero en ese instante el problema es el tiempo. En cualquier caso, eso se discutirá en un juicio y la Fiscalía ganará o perderá. Lo que no puede pasar es que el juicio sea postergado indefiniblemente con un dispositivo que es la acusación de 10.000 páginas. Claro, es que está postergado porque saben que no van a ganar. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hago para lograr yo una sanción? Bueno, comienzo a disparar medidas, ¿no es cierto? Incautoramente, claro. Y luego se caen las medidas y el público tiene la sensación que la prisión preventiva es un castigo. Y ya fue castigado suficientemente. La justicia se ha logrado. Porque el sistema ha procrastinado el juicio, ¿no? Que es el que se supone que es el espacio realmente conformativo, y ha convertido la audiencia, o convirtió la audiencia de prisión preventiva en una suerte de mini juicio. Claro, quien rompió esa tendencia, hay que notarlo, fue la jueza que vio el caso Vizcarra. En el caso de Vizcarra, cuando se vio su prisión preventiva, se hizo un movimiento que yo saludé, creo que publiqué alguna nota sobre eso. Ese movimiento fue, ok, señor fiscal, usted va a dividir su exposición en 2 partes. Le voy a dar una sesión
para que me explique por qué cree que tiene elementos suficientes para imputar responsabilidad. Pero en otra sesión separada, en limpio, me va a decir usted por qué necesita la prisión preventiva, cuál es su peligrosidad o qué teme que ocurra. Claro, la Fiscalía se desbandó en la sesión, en el caso Vizcarra, sobre indicios suficientes de atribución. Terminó esa audiencia, la jueza dijo, ok, usted tiene razones para atribuir responsabilidad al señor Vizcarra. En la siguiente sesión me explica por qué cree que se va a fugar o por qué cree que puede alterar las pruebas. Y claro, la siguiente sesión fue pobrísima. Y eso es lo que explica que el señor Vizcarra enfrente su proceso sin restricciones y que haya podido hasta postular al Congreso. Digamos, una decisión madura del judicial. De modo que a eso es a lo que quiero llegar. Mi voto, porque sea el judicial el que empiece a dar señales claras de que estas cosas así no caminan. Te lo confieso, Rosa María, voy a insistir en que digo estas cosas con el mejor ánimo de contribuir. Yo también, a que esto mejore, pero si yo hubiera sido juez, no lo soy, tú sabes que soy abogado privado, yo juez recibo una acusación por 13.000 páginas y la devuelvo. Porque de eso no se trata una acusación. O sea, no me pueden dar para control intermedio un papel que me va a tomar 5 años terminar de leer. ¿De acuerdo? Entonces, sí, yo creo que el tiempo es un recurso que hay que abordar rápidamente en el Ministerio Público. Muy bien, como siempre, interesantísimo conversar con César Azabache, incluyendo el segmento clase de Derecho Penal. Ustedes pueden cortar y ponerlo para las clases en la universidad, muy útil, y también hacer un pequeño videíto que puede presentarse a sus empleados en la municipalidad, en el gobierno regional, en la oficina del Congreso, en los ministerios, donde usted quiera, ponga ese pedazo y explique a la gente qué cosa es tráfico de influencias de una vez. ¿Ok? A ver, si de esa manera se arregla. Porque hay que decirlo algo sobre los congresistas que me lo dicen todo el tiempo, pero ¿qué hago con los alcaldes que vienen y me piden que los acompañe donde el ministro de Vivienda y le gestione su obra? Yo siempre digo, dile que no puedes ir donde el ministro de la Vivienda a gestionar su obra. No puedes, porque se ve mal. Y si la obra se concede, se va a ver peor. Por Dios. Te regalo un hashtag, Rosa María. No digamos que es mi amigo. Claro. Prohibido decir es mi amigo. Así como tenemos un montón de lugares comunes de cosas que hemos aprendido a no decir por racismo, por respeto al género y demás, en términos de prevención de corrupción, aprendamos que está prohibido decir que un funcionario es mi amigo. Claro. Y la otra cosa que además tú sabes que hay categorías, ¿no? Es mi amigo, es personal. Es amigo significa del grupo. ¿Ok? Y el amigo es alguien con más poder al que vamos a recurrir. Código de Lampa. Código de Lampa. El amigo es mi amigo o es amigo, no connotan necesariamente lo mismo, y de eso hablan las llamadas de los jueces de lavajuez. Claro, y en ningún caso estamos hablando de afectos, ¿no? ¿De verdad? Claro. Fulano es amigo. Es amigo, es del grupo, lo podemos ubicar. Es mi amigo. No, tú eres el hombre. Tú eres el pase. Oye, el amigo ha llamado. Ese es del cielo. Muy bien, con lección del léxico canero, nos despedimos. Muchísimas gracias. Encantado, Rosa María, siempre es un placer. Y Abel, no sé si hay alguna pregunta final. Despidiéndola. Quería preguntarle al doctor si los $20,000 que tenía el señor Bruno Pacheco en el baño de su despacho tenían que haber sido incautados. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, fueron incautados. Exacto, y por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, hay un montón fueron fotocopiados nomás. Entiendo que los incautaron. En cualquier caso, si no, digamos, no tendría sentido no incautarlos, porque están hallados en flagrancia, ¿no es cierto? Y la flagrancia de la posesión, bajo las reglas, ahí nomás es importante, bajo las reglas por lo menos del enriquecimiento ilícito. Claro, hay un problema de competencia, porque el enriquecimiento ilícito, por un desorden de nuestra hermosa Constitución del 93, está asignado a la Fiscalía de la Nación. Pero, desde mi punto de vista, nada impide que un fiscal, en el desarrollo de una diligencia formal, que encuentre evidencia de un crimen que le compete a otro fiscal, sin embargo, proceda. Porque además esos $20,000 son plurisignificativos. Acabo de decir una palabra espantosa. Tienen un montón de sentidos. Son por ellos mismos un caso de enriquecimiento ilícito, pero son además
la evidencia de un proceso en construcción de posibles sobornos, colusiones, tráficos de influencia, de modo que es evidencia por donde la miremos. Y la cuestión de la competencia exclusiva de la Fiscalía de la Nación para los casos de enriquecimiento ilícito no es en absoluto un obstáculo para proceder sobre ellos, ni sobre los $20.000, ni sobre los 20.000 soles depositados por este agente de seguridad que resulta vinculado a todo el mundo, ¿no? Además, yo no entiendo este señor Bruno Pacheco, ya, en el lenguaje de los delincuentes, si encuentran $20.000 míos en una oficina mía, ¿qué digo? Ya perdí Pevarón, así con el lenguaje canero. Digo, no es jefe, ¿ah? Esto es de Miriam Morales, no sé, yo no trabajaba acá. Sí, hay un montón de cosas, ¿no? Creo que el comportamiento... Pues. Claro, el comportamiento de Pacheco, Rosa María, pone en evidencia dos cosas. La primera es que, ya lo hemos dicho, no es una persona preparada para la gestión pública. La segunda es que tampoco es una persona habituada en el crimen, o sea, está en una oportunidad de ascenso total. La tercera, y esta es una sospecha mía, y perdóname si especulo, pero a veces es divertido, no hay manera que la Fiscalía haya hecho ese registro sin que alguien haya delatado la presencia de esos $20.000 en el baño, porque el Ministerio Público, digamos, es una entidad que se esfuerza mucho, pero no usualmente tiene tanta suerte. Claro, no son videntes para entrar a la oficina ese día, el día bien complicadito, ¿no? No, hay algo más que la Fiscalía debe estar preparando. Oye, la defensa de Bruno Pacheco, no sé quién será, pero lo primero que le diría es, siempre negando, yo no sé, y yo ese baño lo ha ocupado bastante gente antes que yo venga, o sea, había otras personas. Yo debo confesar que en eso soy muy duro, y tú lo sabes, ¿no? O sea, yo, defensa de Pacheco, que no lo sería jamás, lo que diría es confiese y delata. No, claro, yo si fuera su defensa diría, confiesa y delata a todititos. Ese es el consejo. El consejo profesional, eso es el consejo. Claro, porque además minimiza su condena posible, porque Pacheco no es un objetivo político criminal bajo ningún concepto, no es el objetivo de ningún caso. Pero claro, aquí hay dos rutas posibles, ¿no? La ruta de la delación o la ruta que siguió el caso de los llamados narcoindultos, que en realidad eran gracias presidenciales traficadas, ¿no? Donde hubo un funcionario que se mantuvo en silencio sobre el entorno que hizo posible que esas cosas ocurrieran. Son dos rutas posibles. No sabemos cuál va a transitar el señor Pacheco, no sabemos cuál va a lograr obtener la Fiscalía. Como insisto en decir, no podemos excluir la posibilidad de que la Fiscalía, en sus tiempos, que ya sabemos que son complicados, esté trabajando una delación que luego se pueda formalizar y pueda trascender públicamente, ¿no? Muy bien. Ahora sí, gracias a César Azabache, estamos tardísimo, tengo otro programa. Gracias por haber estado el día de hoy. Abel, me despido. Chao, chao. Y simplemente las notas finales, Abel, de nuestra rifa. Sí, muchísimas gracias al doctor Azabache. Te pedían un comentario y ya mañana será eso del subsidio de la energía eléctrica, el 15%. Demagogia, chicos, bien fácil, demagogia. Ya, yo por tweet también voy a poner que quiero que me bajen el agua, que quiero que me bajen la telefonía, que quiero que me regalen el colegio de mis hijos. Sí, claro, todos queremos más. La pregunta es quién lo va a pagar. Y resulta que el Estado no lo va a pagar, ¿eh? Entonces, lo van a pagar las empresas. ¿Ah, sí? ¿Y a quién le van a transferir el costo, pues? O el dinero crece en los árboles. Ay, por Dios. ¿De verdad? ¿En serio? Ya. Alguien tiene que pagarlo. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros. Nosotros, pues, porque del mismo cuero se hacen todas las correas. ¿Qué parte no entienden? Ya. La temática básica, ¿no? Se supone que son profesores de matemática. No. El presidente creo que es profesor de lenguaje. Ya. Siguiente. Nos vemos mañana, pero primero anuncio. Así es, Rosa María, tenemos nuestra rifa hasta el día de hoy, así es que por favor, la cuenta es 193-2000353-087 y el voucher lo mandan al 959-679662 y tenemos también el PayPal y las billeteras electrónicas. La policía de Casma nos envía un avisito de servicio público extraviado la Luz Clara Cruz Bustos, es una persona que tiene problemas mentales, así hemos puesto ahí y cumplimos con eso. Muchísimas gracias. Bien, Rosa María, nos reencontramos mañana, cuídate mucho. Chau, chau, hasta mañana. Chao. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.